Hola, ¿cómo están? Soy Luciana Brito y en el encuentro de hoy vamos a ver la parte práctica basada en la teoría que hemos recorrido ya en las clases anteriores. Para empezar vamos a tener un map para trabajar en el suelo y vamos a empezar a analizar un poquito el proceso metodológico de aprendizaje basado en estas clases teóricas que hemos visto con antelación. Vamos a ello. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tener una conciencia de nuestra postura corporal. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa conciencia? Se puede hacer cerrando los ojos o se puede hacer directamente sintiendo lo que está pasando en el cuerpo. Y vamos a usar en distintas posiciones para ir experimentando un poco el proceso y vamos a trabajar con 2 o 3 almohadones de distintas formas y tamaños para poder acomodar los segmentos corporales, porque la idea principal es poder distender partes del cuerpo para aumentar el tono en las partes requeridas. Bien, entonces, en la primera postura que vamos a empezar es en esta posición de sentados. Lo que vamos a hacer en esta posición de sentados es empezar a trabajar con la respiración y la sinergia de contracción del complejo BPP. Lo vamos a hacer primero en la posición sentado y después lo vamos a repetir en la posición tumbados. Y a continuación vamos a aplicar este proceso aprendido en un par de ejemplos prácticos que posteriormente van a poder ser aplicados a distintos ejercicios. Ese va a ser el objetivo de la primera parte de la clase de hoy. Y la segunda parte ya va a estar basada en el proceso de neurorespiración para el control de distensiones tónico-posturales. Bien, entonces, me voy a sentar en la posición que me quede más cómodo. Acuérdense que si hay dificultades para sentarse en esa posición, puede llegar a ser suficiente colocar 1 o 2 almohadones debajo de mi cadera, o bien algún taburete como este que tengo yo cerca, que lo que me va a permitir es alinear un poco mejor mi columna porque va a ser mucho más fácil anclar mis isquiones. Al bajar un poco el nivel de los fémures con respecto a la cadera, eso ya va a ser motivo suficiente para que mi columna pueda alinearse de manera correcta. Entonces, en las personas que encuentren dificultades para sentarse con las caderas al mismo nivel de las piernas, podemos colocar algún suplemento adicional que basta que sea muy pequeñito, pero va a ser suficiente para poder acomodar esta postura. ¿Bien? La parte fundamental de esto es que la postura inicial no sea una postura viciosa o no sea una postura que ya de antemano esté generando tensiones adicionales. Como por ejemplo, me voy a poner de perfil para que se pueda ver un poquito mejor. Si yo estoy en esta postura, tengo que tratar de conservar mis curvaturas fisiológicas naturales. En el caso de que esto no suceda porque hay una limitación al nivel de la flexibilidad de la cadera, probablemente esté en una postura adaptada a esta posición. Entonces, eso no me va a permitir tener un buen trabajo postural. Por eso necesito acomodar mi postura, elevar un poquito mi cadera con respecto al nivel de los fémures, y eso ya va a ser suficiente para poder trabajar de manera correcta y sin adaptaciones posturales debido a estas limitaciones de flexibilidad. Lo mismo sucede cuando estoy en esta posición. Si yo puedo acomodar mi postura en esta posición, va a ser una toma correcta, una postura correcta. Por eso tengo que alinear mis pies a la distancia de mi cadera que sea suficiente para poder adaptar esta postura correcta. Por ejemplo, si yo voy acercando, mi postura empieza a adaptarse. Si yo me acerco mucho, ya mi postura no puede mantenerse
erguida, o bien para mantenerla erguida tengo que forzar un poco la posición y no estaría trabajando de manera correcta, porque a la larga esas tensiones van a quedar en el cuerpo con este mecanismo de defensa que habíamos hablado anteriormente. Entonces voy a buscar que la distancia de los talones con respecto a la cadera sea tal que yo pueda sostener una postura correcta sin forzar ningún tipo de posición. Bien, esta parte es fundamental para que haya un buen trabajo postural y un buen trabajo, sobre todo, de conexión con mi propio cuerpo. Bien. Entonces, vamos a empezar. Habíamos dicho que vamos a localizar las costillas. Puedo palpar un poco mis costillas. Voy a colocar los dedos hacia adelante. Los pulgares pueden ir como una guía de lateralidad a los laterales de mi cuerpo. Y en esa posición, con los hombros descendidos, porque es habitual poner las manos en las costillas y quedar con los hombros encogidos. Con los hombros descendidos, voy a empezar a visualizar la acción de mi diafragma a través de la expansión costal. ¿Bien? Entonces, tomo aire profundo, siento como mis costillas se abren, el pecho asciende y se proyecta hacia adelante, y empiezo a exhalar. En la exhalación con mis manos voy a cerrar un poco más mis costillas hasta quedarme sin aire. Voy a volver a tomar aire. Exhalo. Cierro bien mis costillas. Y completo la exhalación hasta quedarme sin aire. Recuerden que les había dicho que podíamos tener 2 episodios de apnea, cortos, controlados. Uno va a ser en la inspiración. Sostengo un poquito la respiración ahí para poder lograr encontrar el reborde costal. Y al exhalar, cierro mis costillas, suelto todo el aire y me quedo nuevamente en unos segundos de apnea exhalatoria. Bien, en esta primera fase me voy a centrar en la apnea exhalatoria. La fase exhalatoria es la fase que me genera esta sinergia de activación del complejo DPT. Si recuerdan de la clase teórica, tenemos esta sinergia en donde al inhalar hay una mayor activación diafragmática y justo en el punto previo a la exhalación activamos el periné contrayendo los esfínteres y empezamos a exhalar tratando de dar durante el proceso de exhalación una mayor contracción de los esfínteres al tiempo que se va activando el transverso abdominal. ¿Bien? Vamos a hacer el paso a paso de esta sinergia del complejo DPT y para sentirlo un poco mejor vamos a colocar una mano en el reborde costal o en las costillas de lleno y la otra mano va a coincidir mi dedo meñique en la cresta ilíaca anterosuperior y el resto de los dedos en la pared abdominal neta. ¿Bien? Entonces con estas manos así en posición alterna, voy a volver a descender los hombros, voy a tener mi cuello largo y voy a empezar a respirar. Inspiro, en esta mano tengo que sentir la apertura costal. Puedo hacer estos segunditos de apnea y voy a empezar a exhalar. Exhalo con la mano que está en las costillas, siento la presión sobre la costilla, o más bien hago la presión sobre la costilla, y como exhalo completamente, voy a empezar a sentir la activación de mi transverso, conectando la cresta ilíaca anterosuperior con las costillas. Bien, vamos otra vez, inspiro lento y largo, abro costillas, exhalo y siento cómo se va activando mi faja abdominal. Aunque no lo crean, inconscientemente
hubo una activación del periné porque es un movimiento sinérgico a la respiración, como les vengo contando. Pero para hacerlo mucho más consciente, vamos a hacer voluntariamente una contracción del periné justo en el momento previo a la exhalación y vamos a continuar contrayendo el periné hasta que haya una exhalación completa y se pueda sentir la activación del transverso. Vamos otra vez. Inspiro. Activación del periné, contraigo esfínteres y empiezo a exhalar. Cierro costillas, sigo contrayendo el periné y siento cómo está la activación de mi transverso y siento como si tuviese una parte rígida acá si se ha logrado una buena activación del transverso. La exhalación tiene que ser completa, aguanto no más de 6 segundos y es suficiente, y después de hacer 2 o 3 respiraciones, voy a respirar normal para oxigenar nuevamente todo mi cuerpo, porque aprender a respirar con una técnica específica me va generando cambios en mi oxigenación y, como les había dicho en las clases teóricas, podría llegar a tener alguna experiencia negativa al respecto. Entonces respiramos normal, vamos a hacer 2 o 3 ciclos respiratorios, tal vez un cuarto ciclo respiratorio. En el momento en que me sienta ya listo para volver a empezar la tarea, empiezo nuevamente. Pero esta vez vamos a cambiar la posición para sentirlo de otra manera y les voy a agregar un tip adicional de cómo podemos llegar a hacer mucho más consciente la contracción del piso pélvico. ¿Bien? Entonces, los almohadones son para, así como en la posición sentada, puedo colocar algunos almohadones para acomodar la cadera, en la posición de tumbado boca arriba o de cúbito dorsal, vamos a usar estos almohadones en la medida que sientamos algunas rigideces corporales. ¿A dónde se suelen sentir estas rigideces corporales? Con frecuencia las sentimos en la zona cervical y en la zona lumbosacra. Para eso tenemos estos almohadones. Por ejemplo, cuando estoy tumbada boca arriba, si siento que mi cuello tiene esta rigidez, o si veo en mis alumnos, pacientes, clientes, que el cuello está marcado entero, es porque está aumentando la tensión. Eso significa que el propio cerebro está sintiendo que la persona no está bien posicionada, o se está cayendo, o tiene que hacer mucho esfuerzo para sostener su cabeza, porque hay un acortamiento en la cadena posterior o de extensión a nivel de las cervicales. Lo mismo sucede con la zona lumbar. Aquellas personas que tienen una rectificación de sus lumbares suelen sentir, a pesar del MAC, suelen sentir que está muy rígida esa posición. Entonces, colocar un pequeño almohadón, que tiene muy poca densidad, en la zona sacral, a veces es suficiente para que el sacro deje de sentir esa presión e incluso me acomode un poquito mejor esta curva fisiológica y anatómica lumbar. ¿Bien? Entonces, me voy a tumbar boca arriba. Lo mismo va a pasar con el apoyo de los talones con respecto a mi cadera. Si estoy muy cerquita, tiendo a aumentar la lordosis lumbar. Si me alejo mucho, tiendo a rectificar un poco o a bascular un poco la cadera hacia atrás. Entonces voy a buscar el punto en el que sienta que puedo permanecer un rato largo en esta posición y que puedo mantener mis curvaturas fisiológicas naturales. Si no hay rigideces a nivel del cuello, si no hay tensiones,
si no estoy con la cabeza como tratando de proyectar la mirada hacia otro lado, va a ser mejor no suplementar con ningún almohadón. ¿Bien? Acá vamos a hacer lo mismo. Una mano va a ir en la costilla, la otra mano va a coincidir el dedo meñique en la cresta ilíaca antero superior, y el resto de los dedos en la faja abdominal. Y voy a hacer lo mismo. Inspiro lento y largo, abro bien las costillas, me quedo 2, 3 segundos de apnea, voy a contraer los esfínteres y voy a empezar a exhalar. Exhalo todo el aire. Cuando he terminado de exhalar voy a sentir cómo se tensó mi transverso solamente respirando. No tengo que hacerlo voluntariamente porque sale solamente respirando. Y voy a volver a inspirar. Crezco, alargo, abro mis costillas, separo las vértebras entre sí, contraigo esfínteres y empiezo a exhalar. Suelto todo el aire y ya puedo sentir en esta mano la tensión del transverso en el lateral del cuerpo. Bien, les había dicho que tengo un truco para poder potenciar la activación del periné, o bien hacerla un poco más consciente que simplemente contraer esfínteres de manera voluntaria. Y eso es con un pequeño puente de hombros. Como ya registro la activación del diafragma y la activación del transverso, lo que sigue va a ser ponerle énfasis a la activación del periné. Entonces, las manos las voy a usar como soporte corporal a los lados de mi cuerpo. Apoyo las palmas de las manos, separo bien mis dedos para que haya más superficie de apoyo, o más bien para que la base de apoyo sea más amplia al abrir los dedos, y voy a volver a realizar la respiración. Inspiro, abro bien las costillas, crezco, alargo, y voy a empezar a exhalar cerrando costillas y toda la activación que voy a hacer para el mismo fin que venimos persiguiendo. Pero previo a eso, justo en el momento de contracción de los esfínteres, voy a apoyarme sobre mis manos, mejor es si es cerquita de la cadera. Yo en esta ocasión separo un poquito las manos porque tengo otra colchoneta debajo y eso hace que haya un desnivel. Entonces la superficie tiene que estar plana. Entonces, voy a tomar aire, abro bien mis costillas, sostengo en una pequeña apnea, 2, 3, y justo antes voy a empezar a elevar, contrayendo los esfínteres, elevo el puente de hombro, empiezo a exhalar, suelto todo el aire, me apoyo sobre mis manos, suelto todo el aire y siento la activación también de mi transverso, y seguramente van a poder sentir un poco mejor localizado el periné. Bien, tomo aire, alargo, abriendo las costillas y exhalando voy a descender lentamente y vértebra por vértebra para no lastimar la zona lumbar. Bien, esto es un recurso que puedo utilizar para sentir con mayor intensidad la contracción del periné. Lo único que tengo que separar un poco es esta idea de acoplar a la contracción del periné la contracción del glúteo. En una primera instancia es normal o habitual que se contraiga también el glúteo. Pero poco a poco, a medida que lo voy aprendiendo y voy pudiendo disociar, tengo que lograr contraer el periné sin el acoplamiento glúteo, porque son musculaturas diferentes y pueden disociarse en este ejercicio. Bien, entonces,
Es normal que se contraiga inicialmente el glúteo, pero poco a poco tengo que empezar a separar ambas contracciones. Bien, vamos a repetir una vez más. Tomo aire profundo, abro bien las costillas, 2, 3, contraigo esfínteres, elevo mi cadera para hacer un puente de hombro, la mayor contracción está en los esfínteres más que en los glúteos, exhalo todo el aire, inspiro, y exhalando voy a ir bajando lentamente, poco a poco, y articulando bien mi columna para poder descender del todo. ¿Bien? Ahora les voy a proponer un pequeño desafío que es lo que, a mi entender, va a mejorar las condiciones posturales. ¿Bien? Y este desafío consiste en volver a hacer todo el ciclo respiratorio, vamos a hacer 3 ciclos respiratorios, no vamos a incorporar el puente de hombros, lo vamos a hacer solamente en la posición de tumbados boca arriba o de cúbito dorsal, y vamos a tratar de sostener, aún en el proceso de inspiración a partir del segundo ciclo, la contracción del transverso abdominal. Bien, lo voy a volver a explicar para que se comprenda mejor cómo va a ser el proceso metodológico, es decir, el paso a paso. Voy a tomar aire, voy a contraer esfínteres, voy a exhalar, eso me va a generar la contracción del transverso. En el momento del segundo ciclo, cuando sea la fase inhalatoria y apertura costal, voy a sostener la contracción del transverso abdominal. Puntos a tomar en cuenta. Número 1, no se logra en la primera instancia. Generalmente, personas que ya tengan mucha experiencia, sí lo van a lograr sin ningún problema. Personas que no tengan experiencia, no lo logran en la primera instancia, y esto es importante tomarlo en cuenta porque nuestros alumnos se frustran cuando no les sale. Entonces, hay que manifestarle que es un proceso de aprendizaje que lleva su tiempo. Entonces, punto número 1, no se logra en la primera instancia. Punto número 2, no se puede inicialmente tomar la misma cantidad de aire que en la situación de soltar el reflejo de contracción del transverso. Entonces vamos a tomar en cuenta esos 2 puntos, ¿bien? Puedo poner las manos en la costilla y en la faja abdominal, puedo poner ambas manos en las costillas, puedo poner ambas manos en la faja abdominal, y les doy la libertad plena de que cada uno elija en qué situación localizar sus manos. Y vamos a empezar. Inspiro profundo, abro bien las costillas, sostengo 2, 3, contraigo esfínteres y empiezo a exhalar. Suelto, 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 suelto todo el aire, siento cómo está mi transverso, mantengo unos segundos de apnea, sin soltar el transverso, todo que esté en tensión, vuelvo a inspirar. No se suelta el transverso y vuelvo a exhalar. Activo más aún el transverso, suelto todo el aire, siento la conexión con mi transverso, apnea, inspiro sin soltar el transverso, exhalo, activo aún más el transverso, inspiro normal, y exhalo, suelto, relajo, aflojo mis brazos, suelto mis hombros y respiro normal para soltar las tensiones que he generado en mi cuerpo, que no deberían suceder. Es normal que sucedan en un principio, pero poco a poco tengo que ir tomando conciencia y evitar que esas tensiones sucedan. Al tiempo que oxigeno de manera normal todo mi organismo, porque le he generado ya un cambio en la oxigenación
y quiero normalizar ese ritmo respiratorio. Bien, vamos ahora a pasar a cómo aplicamos esto en el ejercicio que voy a realizar. Bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio simple y un ejercicio complejo, ¿sí? Porque el tiempo no me va a dar para hacer muchos ejemplos. El ejercicio simple va a ser la extensión de una pierna. ¿Bien? ¿Cómo hago esa extensión de una pierna? Que puede ser una pierna, puede ser la otra, e incluso pueden ser las dos, una vez que hayan logrado una sinergia perfecta y correcta de este proceso. Entonces, vamos a ir con el paso a paso. Yo voy a colocar mis manos en mis costillas. Puedo colocar las manos en las costillas y si quiero sentir la activación de mi transverso, puedo, al revés que la mano en la cadera, colocar mi dedo meñique en contacto con mi pared abdominal. Bien, voy a tomar aire profundo, abro bien las costillas, activo mis esfínteres con contracción y empiezo a exhalar. Al empezar a exhalar voy a deslizar una pierna, voy a sentir cómo se activa mi faja abdominal, sobre todo y específicamente en el transverso. Voy a inspirar recogiendo una pierna y voy a exhalar empujando y alargando con la otra pierna. Por supuesto que previo a esto tuve que haber contraído ya mis esfínteres. Tomo aire recogiendo la pierna y voy a exhalar activando mi périneo, contrayendo mis abdominales y extendiendo ambas piernas. Voy a sentir cómo se potencia la contracción de mi transverso. Voy a inspirar recogiendo una y otra pierna y voy a exhalar soltando todas las tensiones corporales. Bien, lo hemos hecho deslizando para no perder el punto de apoyo, para no cargar todo el peso de la pierna que se va a cargar en mi zona lumbar si no tengo una buena activación del transverso y todo el resto de la pared abdominal. Y ahora vamos a repetir ese mismo ejercicio, pero esta vez lo voy a hacer con cadena cinética abierta, es decir, no va a tener el extremo de mi segmento miembro inferior, un punto de apoyo para sostener parte del peso del segmento. Voy a tomar aire profundo, abro bien las costillas, sostengo 2-3 segundos de apnea, contraigo los esfínteres, empiezo a exhalar activando mi transverso y voy a extender mi pierna en cadena cinética abierta, tomo aire, recojo la pierna, piso con la planta del pie, vuelvo a contraer los esfínteres, exhalo, activo mi pared abdominal y alargo mi otra pierna. Sostengo, inspiro, llevo ambas rodillas al pecho, contraigo esfínteres, exhalo, contraigo el transverso y empiezo a alargar mis piernas y voy a volver a inspirar, recogiendo y piso con la planta de los pies. Si yo este ejercicio, sobre todo la última instancia de extender ambas piernas, no lo hago con esta correcta activación sinérgica, respiratoria y complejo DPT, al tercer, cuarto movimiento voy a empezar a sufrir en mis lumbares. Mañana voy a tener una incipiente lumbalgia y si sigo trabajando sobre esto sin la activación correcta, voy a empezar a sufrir una lumbalgia tal vez crónica. Esta es la importancia fundamental por la cual debo aprender a lograr esta sinergia. Al principio es un poco complejo, después sale de manera natural. Bien, ahora vamos a ir con el segundo ejemplo, que va a ser
un poquito más complejo y que va a ser el proceso de paso de carpa a plancha. En ese proceso voy a trabajar sobre la misma activación tal cual el ejemplo que les he puesto en la clase teórica. Desde la posición de la carpa voy a tomar aire, voy a contraer esfínteres y voy a empezar a exhalar caminando hacia la plancha, voy a buscar alinear mi plancha con una correcta activación del transverso y voy a inspirar para volver a la carpa. Si yo no logro la activación correcta, así como en este ejercicio de extensión de piernas, lo que me pasa es que arqueo demasiado mis lumbares porque la fuerza la está haciendo la zona lumbar, acá va a pasar exactamente lo mismo y mi plancha, en vez de estar plana, va a colapsar al nivel de las lumbares preferentemente y puede colapsar también a nivel dorsal, pero eso es otro tema. Bien, entonces vamos a pasar a este proceso metodológico de la plancha, de la carpa a la plancha con la activación del complejo de PT en sinergia con mi respiración. Me voy a poner entonces en el extremo de la colchoneta, perdón, no se me ve la cabeza, pero voy a ir directamente a la plancha, a la carpa, y voy a ir desde la cuadrupedia. Vamos a ir desde la cuadrupedia. Lo primero que voy a hacer en cuadrupedia va a ser acomodar un cuadrado entre el muslo y mi brazo. En esta ocasión voy a apoyar los deditos de los pies para activarme. Voy a llevar la mirada en dirección al suelo, que esto es lo que me va a generar una mejor fisiología de las curvaturas lumbares. Si yo tengo la mirada puesta ahí, fíjense cómo ha cambiado mi fisiología. Cuando yo bajo la mirada, mejoro las curvaturas. Voy a encargarme de localizar la cadera sobre mis rodillas, el hombro sobre el brazo, preferentemente que no esté bloqueado ni llevado hacia adelante, que esté como suave el movimiento, lo mismo con la cadera. Y voy a hacer un ciclo respiratorio primero inicial para tomar conciencia de esta activación abdominal. Inspiro profundo, abro bien mis costillas, me ocupo de no encogerme de hombros ni esconder el cuello, 2-3 segundos de apnea, contraigo esfínteres y empiezo a exhalar. Suelto, cierro costillas, exhalo todo el aire. Aquella persona que pueda sostener en perfección esta cuadrupedia puede sacar una mano y tomar contacto con el transverso, a ver si localiza esa tensión. Aguanto lo que pueda en apnea exhalatoria y vuelvo a inspirar. Abro las costillas, alargo mi columna, separo las vértebras entre sí, contraigo esfínteres y vuelvo a exhalar. Todo el aire, activando bien el transverso. Inspiro, voy a bajar los deditos y voy a bajar a relajar un poco estas tensiones que me genera el aprendizaje. A medida que lo vamos aprendiendo, estas tensiones van reduciéndose, ya no se localizan en los mismos puntos porque ya empiezo a adoptar posturas un poco más cómodas. Al principio puedo llevar las tensiones al cuello, a los hombros, a la cadera, a distintos puntos que después se van suavizando. Voy a recuperar mi cuadrupedia para poder armar la carpa. Vuelvo a fijarme de estar armando bien el cuadrado entre el muslo y mi brazo. No es un cuadrado perfecto, por supuesto, pero es lo que les quiero manifestar, es que no tengo abierto mi ángulo de cadera, ni tengo abierto mi ángulo de hombro.
Entonces, tengo la cadera situada sobre rodillas, los hombros situados sobre las manos. Un punto importante antes de continuar es, si me molesta la postura, salgo de la posición, me acomodo, relajo mis muñecas, que son los puntos que a veces se ponen en tensión, aflojo mis hombros si fuesen los hombros los que están en tensión, muevo, movilizo, cambio la situación de mi cadera, todo lo que sea necesario para volver a tomar la postura. ¿Y por qué les digo esto? Porque si yo sigo insistiendo en una postura que no me está haciendo cómoda, el cerebro lo interpreta como una agresión. Y hemos hablado en las clases teóricas que cuando el cerebro manifiesta una agresión, el cuerpo empieza a defenderse. Entonces, nosotros queremos hacer este ejercicio de manera correcta, entonces salimos de la posición, volvemos a entrar, me vuelvo a acomodar, me acomodo, me muevo, me estabilizo, y de esa manera le estamos enseñando a nuestro cerebro a que no pasa nada y que estamos tratando de lograr un aprendizaje. ¿Bien? Me vuelvo a situar en la postura de la cuadrupedia y voy a tomar aire profundo, abro las costillas, contraigo los esfínteres y cuando empiezo a exhalar, despego las rodillas del suelo y empiezo a irme a la carpa. Si fuese posible, para trabajar estimulando mejor mi cadena posterior, voy a llevar mis pies a tocar con los talones. Si hay mucha tensión en la cadena posterior, tengo dos opciones: o llevar los talones y flexionar sutilmente las rodillas, o bien extender las rodillas y elevar un poquito los talones. Bien, en esta postura voy a llevar la mirada al ombligo para estirar un poco más, acomodar mi postura, voy a empujar con mis manos, voy a llevar la mirada al suelo nuevamente para volver a extender y voy a quedarme en un punto en donde pueda estar acompañando al proceso. Todos los cambios posturales y las correcciones que se puedan hacer se van a ir logrando poco a poco, por eso es un proceso metodológico, no vamos a apurar nada. Ya en la posición de la carpa voy a tomar aire, hago bien mis costillas, contraigo los esfínteres, empiezo a exhalar y camino, 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 buscando armar esta plancha. Cuando logro armar la plancha, me detengo en apnea, no hace falta sostenerla mucho tiempo, y empiezo, inspiro, me voy de nuevo atrás, contraigo los esfínteres, exhalo, armo otra vez la plancha, aguanto en apnea, inspiro yendo atrás, contraigo los esfínteres, exhalo y camino adelante, busco armar la plancha, inspiro, bajo las rodillas y me voy atrás exhalando. Suelto las tensiones. En esta posición me puedo quedar en 2, en 3, en 4 ciclos respiratorios, hasta que he logrado sentir que suelto las tensiones, o bien que recupero mi ciclo respiratorio normal. Bien, hasta acá con el ejemplo quiero que tomen en cuenta que puede haber tenido varios errores posturales, porque no es tan sencillo ir haciendo al mismo tiempo que voy hablando, no es lo mismo cuando voy solamente dictándoles para que cada uno lo haga, yo lo voy haciendo al mismo tiempo para que lo puedan tener
ver y trato de hacer, por supuesto, lo mejor que puedo, pero puedo tener algunas fallas debido a la dificultad de hablar al mismo tiempo de ejecutar. Entonces, podemos ir corrigiendo estos problemitas técnicos posturales en la medida que vamos evolucionando en el aprendizaje, por eso lo llamo un proceso metodológico, porque vamos aprendiendo el paso a paso, no yo les tengo que dar toda la información junta, pero podemos ir haciéndolo un poquito más lento a este proceso, e ir tomando parte por parte durante el proceso de enseñanza. ¿Bien? Entonces, hasta acá vimos toda la parte de biomecánica, de la respiración y del trabajo abdominal. Esto es la parte que le llamo sinergia del complejo de PT o la activación del complejo de PT en sinergia con la respiración. Es muy importante y es fundamental trabajar de manera correcta. Esto nos va a ayudar un montón. El desafío que les he propuesto lo pueden hacer también en distintas posiciones, esto de volver a inspirar sin soltar la contracción del transverso, y es una actividad que me gusta mucho porque la pueden hacer en cualquier momento, en cualquier situación. No tienen necesariamente que tener un mat, que tener algo, lo pueden hacer sentado en la silla del escritorio, entre las pausas de cuando van planificando las clases, en el momento en que están por servirles la comida, en cualquier momento, en el momento que están viendo tele, en cualquier momentito pueden tomarse unos segundos y simplemente practicar. Bien, en la segunda parte voy a trabajar ya con la parte de distensión. Se me ha ido mucho tiempo, pero voy a ir, aunque sea muy cortito, en esta parte de distensión. Habíamos dicho que la parte de neurorespiración era inspirar, lento y largo, exhalar con la boca entreabierta, los dientes separados, con los labios levemente fruncidos y como echando baba. Y fíjense la particularidad de lo que les acabo de hacer, es inspirar y poner un poco de tensión en el cuerpo, y al exhalar, soltar. Cuando soltamos, generamos esta distensión voluntaria. ¿En qué momento les recomiendo muchísimo poder aplicar? En el momento de irse a dormir. Cuando tenemos días muy intensos, tenemos todo el cuerpo en tensión y nos cuesta relajarnos para conciliar el sueño. Entonces lo que tengo que hacer es acomodarme en la posición que creo que puedo estimular una buena relajación y empezar a respirar. Vamos a empezar con 3 ciclos, pausas de los ciclos que quieran, y otros 3 ciclos, pausas, y así voy a hacer los ciclos respiratorios que necesite para lograr esta relajación. Bien, entonces, inspiro profundo,